Muy buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a esta nueva conversación en medio de la pandemia hoy, hablando sobre cómo vivir nuestro duelo en estas festividades, en estos tiempos tan emotivos, donde estaremos conversando con Miriam Ferrer. Así que vamos a empezar entonces de una. Miriam. Hola, Bienvenida, Miriam. Qué bueno buenas que estés por noches a acá. todos. Qué Gracias bueno por de la verdad. invitación. Muchas gracias, Miriam. De verdad que sí. Bueno, contarles, presentar un poquito a esta invitada de lujo que tenemos hoy, Miriam Ferrer, Miriam Isabel Ferrer Madiedo, para hacerle honor a sus padres y a sus abuelas en un solo nombre. Es psicóloga, egresada, graduada de la Universidad de San Buenaventura, con un máster en neuropsicología y educación de la Universidad Internacional de La Rioja. Miriam ha tenido experiencia trabajando con víctimas de la violencia y también, pues últimamente, más reciente, trabajando bastante tiempo con poblaciones con capacidades diferentes, poblaciones con autismo, y pues más recientemente está trabajando entonces con familias, ¿no? En medio de esta pandemia que estamos viviendo, haciendo acompañamiento psicosocial pues, a muchas familias, ¿no? Que pues lo necesitan, ¿no? Y que les hace mucho bien. Entonces, Miriam sabe de lo que habla, Miriam está muy preparada, se ha preparado para este live. Hace 8 años yo le dije, Miriam, vamos a hacer un live sobre el duelo, entonces necesitamos que estudie psicología para poder hacer el live. No, Así mentira, es. pero sí está muy preparada, como pueden ver. Entonces, nuevamente, Miriam, muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ti, Luis, por invitarme a estar aquí. Sé que pues es un tema pues pertinente por todo lo que estamos viviendo y mucho más en estas fechas cuando ya llevamos un tiempito conviviendo con este virus, con esta pandemia. Entonces, muchísimas gracias a ti por la invitación y por pensar también en las otras personas y en la necesidad de tocar estos temas. Así es, Miriam. Bueno, mire, empecemos entonces por el principio, pero antes, bueno, voy a poner unos mensajitos que nos están poniendo por aquí. Por acá nos saluda Lola Ferrer Madiedo. Hola, Lola, gracias por conectarte. Por acá nos saluda también Roxana Pino Ramos. Hola, Roxana, muchas gracias. Comparte la transmisión con más personas. Por acá nos saluda Jesús Ferrer, compadre. Saludos, compadre. Gracias por estar conectado. Candelaria Marruecos. Bienvenida, ¿De dónde será Candelaria. esa señora? Muchas gracias. Yo no sé de dónde será esa señora, pero aquí está también, comadre. Por acá nos saluda Kate Coronel. Kate, bienvenida también. Gracias por conectarte. Está también Edwin Mackenzie. Abrazo desde Argentina. Abrazos colombianos siempre, Edwin. Caro de la Rosa, doctora Miriam, dicen por acá, muchos saludes. La colega. La colega Carelis Medrano también, saludos Carelis. Buenas noches, dice Jesús Ferrer nuevamente. Víctor Herrera nos saluda diciendo hola, buenas noches. Y Siria Turizo también nos manda sus saludos. Muchas gracias a todos los que se conectan a esta hora. Sigan compartiendo esta transmisión, apenas vamos a empezar, todavía están a tiempo de unirse. Y sigan dejando sus comentarios, ahorita los seguimos mostrando. Vamos a empezar entonces por el principio, Miriam. Nos gustaría que nos comentaras un poquito qué es el duelo, o sea, cómo entiende la psicología del duelo. Yo creo que de pronto, pues, cada uno pues tiene una idea, ¿no? De lo que es el duelo, pero para entender un poquito más, ¿no? Cuéntanos qué es y por qué se produce el duelo en las personas. Ok. El duelo es una reacción que tenemos pues todos los seres humanos frente a una pérdida, ya sea de una persona, de un objeto, de algo querido. ¿Por qué se da? Porque hay un rompimiento afectivo emocional. Entonces, no solamente experimentamos duelo cuando fallece alguien, sino también, por ejemplo, cuando dejamos de trabajar en un lugar, cuando nos mudamos de casa, cuando tenemos un cambio drástico en nuestras vidas, cuando perdemos algo que significa o que tiene un significado emocional para nosotros. Ahí comienza un proceso o una reacción de duelo. O sea, se produce a partir de una pérdida.
¿cierto? Así es. A partir de una ausencia, de un vacío, de algo o de alguien. Bien, ¿y qué ocasiona que, pues, que el duelo sea diferente, pues, de una persona a otra, ¿no? Que a unas personas les afecte más, o que incluso, pues, a la misma persona el duelo por causas distintas le afecte, pues, de formas distintas. Bueno, gracias a que los seres humanos somos únicos, únicos entre una persona y otra y únicos en nosotros mismos frente a cada situación y a cada momento de nuestra vida, existe la carrera que yo estudié, si no, no tendríamos trabajo los psicólogos. Eh, Gracias a eso es que nosotros experimentamos el duelo de maneras diferentes. Tenemos que tener claro de que el duelo lo experimentamos de acuerdo a nuestras capacidades cognitivas, a esas herramientas y esas estrategias de afrontamiento que hemos manejado en nuestra vida, de acuerdo a nuestro ciclo vital. No se experimenta igual un duelo cuando somos niños, cuando somos adolescentes, adultos o en la etapa de la vejez. También si nosotros hemos afrontado antes o hemos integrado antes duelos, si ya hemos experimentado pues esa situación o esa vivencia, también va a ser diferente. Si también hemos tenido una relación bastante estrecha con la persona que ha partido o que ha fallecido, también pues cambia ese proceso de duelo y también con partes o estrategias emocionales que tenemos nosotros como personas, si pues hemos tenido las capacidades para comprendernos, aceptarnos, tener una buena regulación emocional. Son cositas o son factores que van a diferenciar entre un duelo y otros. Es bien, yo creo que es bien importante, ¿no? Eso que explicas, eso tener presente que cada persona es un mundo, ¿no? O sea, que cada persona pues vive sus procesos de formas distintas, porque yo creo que bueno, una tentación que tenemos muchas veces es la de compararnos, especialmente pues cuando pasamos estos momentos de dolor, de pronto hay alguien en nuestra familia que, pues, que lo vive de mejor manera aparentemente y nosotros decimos, oye, pero yo por qué no lo tomo como esa persona o yo porque no soy así de fuerte, pero es que eso, o sea, cada uno es su historia, sus capacidades, es el afecto que le tenía a la otra persona. Así es, así es. Somos igual, como tú lo decías, no asumimos las pérdidas entre un duelo y otro de la misma manera. O sea, incluso no podemos compararnos con otras personas, pero tampoco con nosotros mismos, porque no va a ser lo mismo que fallezca un conocido que yo veía una vez al mes a que fallezca un familiar muy cercano o tener la pérdida de alguien que ya estaba en una situación de enfermedad, por ejemplo, que lleva muchos años enfermo, entonces ya uno comienza a tener también un duelo anticipado de esa persona o cuando se da una muerte repentina que nadie espera. ¿Ya? Entonces es por eso que nosotros debemos aprender a conocernos a nosotros mismos y esa es como la primera tarea y aprender a aceptarnos a nosotros mismos para tener un buen proceso de elaboración de duelo. Así es, qué interesante, hermana. Hablando de, pues, de esos procesos, ¿no? Que vive, que tú dices, pues que cada uno es diferente. Hay algo pues que yo creo que muchos se preguntan, que por lo menos yo me he preguntado alguna vez, y tiene que ver con los tiempos. O sea, muchas veces se nos impone como un tiempo para vivir el duelo y de pronto pues después del duelo para continuar con el luto, ¿no? Eh, entonces la pregunta como en concreto es si existe un tiempo normal, por así decirlo, o algo que pudiéramos llamar normal eh, para vivir nuestro duelo. Okay. Bueno, primero que todo, esa palabra normal a mí siempre no Por es eso yo, digna de mis afectos. por eso la puse en comillas. Exacto. Entonces yo generalmente digo típico o atípico. Entonces,
lo primero es recalcar que cada persona es totalmente diferente y por lo tanto va a integrar o va a afrontar su proceso de duelo totalmente diferente. Pero pues sí se han establecido, como la psicología como ciencia, pues ha hecho varios estudios y se ha establecido un tiempo aproximado de 12 meses, de un año, pero pues en ese proceso se dan, o sea, es fluctuante, no quiere decir de que si ya yo llevo un año y todavía estoy en alguna etapa que no sea la aceptación, ya yo tengo un problema, un trastorno, no. Es muy importante verificar, como les digo, nuestra historia de vida, nuestras capacidades y pues saber identificar, más que en cuanto al tiempo, con nuestras vidas. ¿Qué pasa en el día a día que a mí me está indicando que ya yo estoy bien o que todo lo contrario, pues todavía tengo cosas por qué trabajar? Repito, son 12 meses lo que dice, por decirlo así, la teoría que dura el proceso de duelo para superar pues todas esas etapas, pero si pasa ese tiempo, es necesario que nosotros no nos alarmemos, sino que buscamos mejorar esas estrategias que tenemos. Interesante, interesante eso. Por aquí, antes de pasar a la siguiente pregunta, vamos a poner algunos mensajes que tenemos acá en pantalla, algunas personas que pues han reportado su sintonía. Por acá está Gloria Batista. Muchas gracias, Gloria, por estar conectada, siempre presente a estas transmisiones. María Verbel Barreto nos saluda también por acá. Pacho Castro Varela, bienvenido, Pacho, muchas gracias por conectarte. María Verbel nuevamente dice buenas noches. María Villarreal, dice Dayana Cabarcas, creo que estaba etiquetando a alguien, probablemente. María Villarreal sigue etiquetando, esa es la actitud, María, etiqueta gente, etiqueten gente, para que se conecten a esta transmisión. Y por acá nos saluda también Lili. Hola Lili, gracias por Hola, estar Lili. conectada. Gracias por estar conectada, Lili. Mira, te voy a cambiar un poquito el libreto, porque bueno, ahorita dijiste, no el libreto, no, las preguntas. Porque bueno, ahora mencionabas algo que me parece bien interesante y es sobre las etapas del duelo. Pues nosotros creemos, ¿no?, que es el duelo, ¿no? O sea, lo vemos como el duelo, ya, y lo Como un supero, todo. paso del duelo al no duelo. Pero bueno, nos mencionas que hay unas etapas, ¿no? ¿Podrías comentarnos un poquito sobre eso? ¿Cuáles son las etapas que vivimos en este proceso? Sí, hay 5 etapas pues que se han estudiado y que todas las personas que tienen una situación de duelo pues pasan. La primera es la negación, es el no aceptar que esa persona o que ese algo ya no está, que lo podemos experimentar de manera conductual diciendo no ha pasado nada. También con pensamientos, no puedo creer que eso le haya pasado a tal persona, no puedo creer si estaba tan joven, es imposible que haya sucedido esto. O sea, con verbalizaciones o también con actos podemos expresar esa negación. Luego de ese proceso de negación sigue la ira, es sentir rabia porque esa persona u objeto ya no está, ya no nos está acompañando, es como ese malestar de por qué es así. Entonces ahí sentimos rabia, frustración, nos sentimos enojados por esa pérdida o por ese vacío, esa ausencia. Luego sigue un proceso de negociación que generalmente lo asocian a las personas que son creyentes de Dios. Entonces hay un proceso como de acuerdo o de pacto para procurar superar ese proceso de duelo, que es como negociar, ven acá, ¿qué me está pasando? Quiero salir de esto. Entonces hay un proceso de negociación. Algunas personas pasan por proceso de depresión y aquí es muy importante separar la tristeza de la depresión. Todas las personas en algún momento de la vida han sentido tristeza y es muy importante que nosotros entendamos que la tristeza no es negativa. Todo lo contrario, las emociones todas tienen su función y su razón de ser. Sin embargo,
cuando esa tristeza es persistente, cuando afecta la calidad de vida, cuando hay dificultades en cuanto al apetito, mucho apetito o poco apetito, cuando hay dificultades con el sueño, dormir mucho o no poder dormir, cuando hay también faltas en cuanto a la motivación con actividades que antes me parecían interesantes. Y en general todo lo que afecte a mi calidad de vida, ya ahí estaríamos hablando de una depresión que es muy diferente a tristeza. Tristeza es algo momentáneo y depresión es algo duradero. Entonces tenemos que hacer la diferencia. Y pues ya vendría el proceso de aceptación y de aprendizaje luego del proceso de depresión. Es muy importante que entendamos estas 5 etapas, pero que entendamos que no va 1, 2, 3, 4, 5 y ya se acabó, ya integré mi duelo, ya olvidé esa pérdida, no. Yo puedo estar un día triste, con rabia, y al día siguiente digo, pero es que no es posible que esa persona ya no esté, y volver a la negación o ya a haber tenido un proceso de negociación. O sea, es una montaña rusa. Podemos fluctuar por las diferentes etapas en diferentes órdenes. No quiere decir de que ya superé la negación, ahora viene la ira, seguro me va a dar rabia, entonces ya, voy a superar la rabia. No es así, porque ojalá y fuera así, tuviéramos una varita mágica los psicólogos y ya, esta persona va por la depresión, bueno, perfecto, entonces ya le falta poco. No es tan así, pero sí todos pasamos por esas 5 etapas, ¿ya? Entonces, ahí aclarar que cuando se mantiene una persona mucho tiempo en ese proceso de tristeza continua que conocemos como depresión, es muy importante acudir a los profesionales, al psiquiatra, al psicólogo, el buscar ayuda, el no quedarnos en esa situación, sino buscar estrategias y sobre todo la ayuda profesional. Totalmente de acuerdo, o sea, no recurrir a los que saben, a los que han estudiado y a los que nos pueden orientar en este proceso. Por acá nos saluda también Tati. Hola Tati, gracias por estar conectada. Por acá también nos saluda Loraine, la mujer más grande que tenía todo Horizonte Cristiano. Gracias por estar conectada, hermana Loraine. Por acá pues siguen algunos etiquetando personas, eso está muy bien. Roger, bienvenido hermano Roger, muchas gracias por conectarte. Por acá arriba nos hacía una pregunta que bueno, la voy a hacer y de ahí conduzco a otra pregunta que yo también tenía, ¿no? Nos dice Pacho Castro que él ha visto que a algunas personas en pleno duelo les dan medicamentos para calmarlos, ¿no? Me imagino que bueno, en el momento mismo de pues, que se enteran de la pérdida, ¿no? O del fallecimiento de su familiar. Entonces, bueno, te pregunto, Miriam, ¿qué tan recomendable es eso, ¿no? Como intentar controlar a una persona en ese momento a través de medicamentos. Bueno, para responder esta pregunta, lo más importante es saber que el proceso de duelo no es un trastorno, o sea, no es nada patológico. Como no es nada patológico, es algo natural que experimentamos todos los seres humanos. O sea, lo insano es no experimentarlo, es tener una pérdida y que no nos duela. Eso es lo insano. Pero si nosotros experimentamos dolor, rabia, ira, culpa, cuando hay una pérdida, es un proceso natural. Y como es un proceso natural, no necesita un acompañamiento médico farmacológico, ¿ya? No necesita, no es necesario. Obviamente hay casos de casos, pero el deber ser es que la persona vaya haciendo su proceso de duelo sin un apoyo de medicamentos. Obviamente que si hay una persona que ya tiene un diagnóstico específico, va a necesitar una mayor asesoría profesional en cuanto a ese tema. Pero si hay una persona que nunca en su vida ha necesitado medicación para la regulación emocional o para el afrontamiento de situaciones difíciles, lo más recomendable es no hacer uso de medicamentos, porque no es un problema de salud, es una situación que experimentamos natural.
O sea, hay que dejarlos que suelte, ¿no? O sea, básicamente, ¿no? O sea, es dejarlo vivir su proceso, dejarlo vivir su duelo. Así es. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros nos han acostumbrado a que la única emoción positiva es la felicidad y todo lo que atente a esa emoción que vemos como la panacea, como lo mejor, eh, ahí ya el ser humano comienza a preocuparse. Entonces, más, es más, los duelos nos sirven a nosotros como un proceso de aprendizaje y entender de que en la vida hay diferentes matices, hay diferentes colores, que no todo es blanco o negro, que no todo es bueno o malo, que es necesario sentir ira, sentir rabia, sentir tristeza, sentir miedo, sentir asco, sentir desagrado y también pues sentir felicidad. Entonces, darse la oportunidad de experimentar estas cosas y dejar si la persona quiere llorar, que llore, si la persona pues tiene dificultades para dormir al principio, pues es normal porque hay una pérdida y hay pues una reacción emocional. Es como pedir que cuando vamos por el lado de la cama y nos golpeamos el dedo pequeñito, no abramos los ojos o digamos algo. Es así, o sea, como es algo emocional que pues se evidencia de manera conductual, y nosotros queremos controlar nuestras emociones y estar bien en todo momento, lo cual es imposible. No, nos hemos llenado de muchas cosas para decir yo tengo que estar bien, no puedo estar mal. Y por eso entonces me medico. ¿Y qué hace pues ese medicamento en ese momento? Obviamente logra regular, pero no me está creando a mí estrategias de afrontamiento. Entonces yo siempre voy a necesitar de ese medicamento para poder estar regulada. O yo siempre voy a necesitar de esa dosis o de ese otro, de esa otra cosa externa a mí para yo poder afrontar las situaciones. Entonces, incluso que eso me va diciendo a mí, yo sola no soy capaz. Entonces, eh, cuando venga otra situación difícil, sea duelo o sea cualquier situación, yo no voy a tener esas herramientas. Entonces, lo más recomendable como psicóloga es que no nos mediquemos y mucho menos sin el acompañamiento de un profesional de la salud. Los psicólogos no medicamos. Psicólogo que medique está en un total error. Pero pues yo sí defiendo el poder en esos momentos proveernos de capacidades y experimentar lo que estemos sintiendo, porque es necesario. Y en esa misma línea, pues también habría que entrar a tener cuidado, ¿no? Con otro tipo de sustancias o de cosas, ¿no? Que nos puedan también como generar un desprendimiento de, no sé, de la realidad o algo así. O sea, hay personas, ¿no? Que muchas veces se refugian de pronto, pues en el alcohol, entonces tienen un alcoholismo que se produce de ese duelo o en algún tipo de droga o incluso pues de pronto entonces cogen y la forma para ellos de afrontar el duelo es meterse entonces de lleno en el trabajo o meterse de lleno en un hobby que tengan, en un pasatiempo como para no pensar. Y en ese punto, Así pues es. bueno, creo que es exactamente lo mismo, ¿no? Nos estamos como negando la oportunidad de verdaderamente pues poder vivir las etapas de nuestro duelo. Así es. De hecho, todo puede ser una droga. O sea, el trabajo puede ser una droga, la comida puede ser una droga, porque va a causar pues unas secreciones a nivel cerebral y eso pues va a tener unas reacciones. Entonces, eh, todo, incluso las personas también se pueden convertir en adicciones. Entonces es muy importante, lo principal en estos procesos es aprender a conocernos, aprender a sabernos vulnerables también, a aprender a que no somos los que todo lo podemos. Entonces, en ese yo permitirme ser vulnerable, permitirme que me duela, permitirme de sentir, yo voy a aprender a convivir con esa situación y a dejar que poco a poco pues tenga su ritmo y aprender a aprender, ¿ya? Porque de esas situaciones lo que pues uno siempre quiere
es aprender. Aunque nadie quiere, pues la muerte es lo más seguro que tenemos, pero también es lo que más nos genera incertidumbre. Entonces, lo mejor que podemos hacer es que eso nos sirva como un peldaño más en nuestro proceso de crecimiento personal. Así es, así es. Miren, ahorita preguntabas algo, no, iba a preguntar algo. Cuando hablabas, ¿no?, del proceso de negociación en el duelo, mencionabas un poquito, ¿no?, el factor religioso y la importancia que este puede tener pues para superar el duelo, ¿no? Pues mi parte, bueno, yo y también tú no somos personas de fe, y vemos pues que la Biblia pues habla del tema, ¿no? Y no es algo ajeno, ni siquiera el mismo Jesús, ¿no? Si miramos los relatos, por ejemplo, cuando muere Lázaro, que era un gran amigo de Jesús, nos dice la Biblia que Jesús lloró y lloró amargamente, ¿cierto? También, pero también entonces vemos la otra parte, ¿no? Que es la parte que nos da esperanza cuando Jesús dice que Él nos está eh, reservando un espacio allá en su casa, donde dice, en la casa de mi padre hay muchas habitaciones y las estoy preparando para ustedes, y eso nos da esperanza. La pregunta en concreto va a qué tan importante puede ser la creencia en Dios y esta fe, ¿no? Para superar un proceso de duelo. ¿Qué tanto ayuda o qué tanto le es más fácil a una persona que cree en Dios superar este proceso que de pronto una persona que no lo haga? Okay. En ese sentido, pues el creer en Dios o la creencia en una divinidad puede ser tanto un factor protector como un factor de riesgo. Te explico por qué. Si yo pues creo en Dios y mi creencia está basada en la esperanza, mi creencia está basada en el amor, mi creencia está basada en lo que tú comentas, en que después de la muerte yo voy a tener una vida eterna, voy a estar pues acompañada de esa persona que me dio la vida, voy a volver a mi lugar real. Eso me genera tranquilidad para mí y para los otros con respecto a la muerte. Pero si yo creo pues en un Dios castigo y yo me preocupo mucho por esa persona que ha fallecido porque eh, no ha tenido un buen proceso su vida, entonces va a ser un factor de riesgo. Aparte que generalmente cuando hay un proceso de creencia en Dios, también pues hay un proceso que viene acompañado con un tejido social. Entonces, si yo creo en Dios, puedo estar unido con personas que crean en Dios. Entonces, y esas personas pueden ser mi apoyo y mi refugio durante estos momentos. Pero también puedo estar unido a personas que crean en Dios y que pues sean personas que me den látigo en este momento y que no me permitan hacer mi proceso como, ¿por qué lloras? Tú no tienes confianza en Dios. Entonces, todo puede ser un factor protector o un factor de riesgo, depende también en qué punto nos ubiquemos. ¿Ya? Entonces sí es muy necesario que nosotros como seres humanos verifiquemos cuáles son nuestras creencias, si realmente esas creencias nos están dando paz, nos están dando tranquilidad o nos las están quitando. Entonces, sí, en muchos libros vas a encontrar que la creencia o la espiritualidad o la religiosidad va a ser un factor protector, pero pues también puede ser un factor de riesgo. Por ejemplo, también nosotros tenemos algo que se llama luto. Entonces, generalmente también es apoyado en aspectos religiosos. Entonces, si ya fallece alguien y resulta que tú no tenías nada negro, blanco, gris o morado que ponerte y te pones una blusa roja, vas a ser criticada porque se supone que tú tienes que estar súper triste, acongojado y que te tienes que vestir, por lo tanto, de negro o de esos colores oscuros. Entonces, esos señalamientos, si es que llega a suceder, tampoco van a apoyar. Entonces, la idea es verificar si realmente mi proceso de creer en Dios y creerle a Dios me está llevando a sanidad, a estar sana en cuanto a mi salud mental y física y espiritual, en esa parte.
Interesante, interesante, hermana Miriam. Vemos cómo, pues la importancia, ¿no? De, o sea, como tú dices, o sea, todo es, cada persona es un mundo, ¿no? Entonces ahí también entra, pues, cómo cada persona está viviendo su fe, en la medida en que esa fe me está trayendo esperanza o por el contrario, pues si esa fe me está robando la esperanza, pues bueno, hay que entrar a revisar de qué forma no estamos llevando esa espiritualidad. Pues bueno, si hablamos no de nuestro Dios, pues bueno, nuestro Dios cristiano, ¿no? Pues en otras creencias, pues bueno, tendrán también otras perspectivas frente a la vida, frente a la muerte, etcétera. Pero yo creo que efectivamente, ¿no? Es un factor que nos llena de esperanza. Nosotros, pues recientemente, pues bueno, yo creo que muchos saben que también pues estuvimos afrontando un proceso de pérdida. Falleció nuestra abuela materna, Erlinda, hace un poquito más de 2 meses. Y definitivamente pues la fe fue algo que es algo, ¿no? Que nos ha reconfortado inmensamente, ese poder caminar, ese saber que hay personas orando por nosotros, que hay personas acompañándonos, definitivamente nos llena de tranquilidad, ¿sí? Así es, y también pues más que todo lo, lo, lo que es después de la muerte que a nosotros nos sirve el acompañamiento también y por eso en este tiempo ha sido un poco difícil porque hemos estado desconectados físicamente, entonces los procesos de duelo durante este tiempo también han sido pues diferentes, el no poder despedirte físicamente de la persona, en muchas ocasiones el no poder hacer un rito de ir a hacerle una misa con todas las personas que querían a ese ser querido, el no poder estar en el entierro en ocasiones, el, el estar en otra ciudad y no poder ir a visitar a la persona fallecida porque estaban los aeropuertos cerrados o las terminales terrestres cerradas. Entonces, eso también ha hecho que este tiempo, los duelos en este tiempo sean pues diferentes a los que hemos experimentado en otras situaciones. Entonces, para esos casos, pues también nos damos cuenta que el proceso de religiosidad o que el proceso de todos estos ritos que nosotros tenemos de las 9 noches, de hacer una misa, de estar unidos en familia o con los amigos cercanos, también ayudan o son un factor protector durante ese tiempo. Pero pues como ya estamos socialmente vinculados a esas ideas, cuando no lo tenemos también, pues es como un vacío importante. Entonces, en esos sentidos, en las personas con las que he trabajado durante estos tiempos que han tenido procesos de pérdida, también pues les he comentado que bueno, no tuvimos eso, lo tuvimos de manera virtual, tenemos otras estrategias. Verificar cuáles son nuestras emociones, nuestros sentimientos, si hay sentimientos de culpa, frente a esa persona que ha partido, si hay sentimientos de enojo, si hay una ambivalencia en que no sé cómo se sentía esa persona conmigo o yo no sé cómo era mi relación con esa persona a ciencia cierta. Entonces hay otro tipo de estrategias que podemos usar. A mí me pareció pues me confortó mucho cuando estaba trabajando con una familia que había tenido una pérdida hace unos meses y era un adolescente. Y hay pues una técnica que es la técnica de la silla vacía, donde tú pones una silla vacía enfrente tuyo y ahí colocas a esa persona y le dices todo lo que tú quieras y prácticamente tienes un diálogo con esa persona. Pero pues me pareció que esa niña tenía, pues, esa adolescente tenía pues muchas estrategias porque sin saberlo la estaba empleando de una manera diferente. Ella se metía a la ducha y comenzaba a conversar de sus sentimientos, o sea, mientras se bañaba, comenzaba a expresarlos y decirlos y decirlos y decirlos y eso le servía a ella. Entonces también buscar esas estrategias que pues nosotros podemos encontrar desde nosotros mismos, porque a ella nadie le dijo, si hay algo que todavía
no le pudiste decir o no pudiste hacer por esa persona, hazlo, despídete de esa persona de esa manera, y ya ella lo estaba haciendo. Entonces es una adolescente de 13 años y que haya tenido esa capacidad de decir, yo necesito despedirme de esa persona, no la tuve personalmente, pero lo voy a hacer de esta manera, es algo admirable y es algo que pues es un llamado como de atención que también nos hace a nosotros adultos y también a los que son padres también para crear y generar esos factores protectores desde la niñez. Bien interesante ese tema no, de esas estrategias que podemos implementar. Precisamente no te iba a preguntar un poquito sobre eso. Antes de eso, voy a mostrar aquí algunos mensajes, porque bueno, las personas han estado bastante participativas. Por acá Luis Carlos nos dice que bueno, que todo esto es como una pesadilla que está viviendo, ¿verdad, Luis Carlos? Que bueno, también te acompañamos, ¿no? En ese dolor que puedas estar viviendo en este momento. Por acá nos saluda Diógenes Segundo Verbel. Muchas gracias, Diógenes, por estar conectado. Nos dice Lili que saludos de mami y saludos tía también. Allá hasta el otro extremo del continente. Dice Pacho, muchas gracias, doctora. Pacho fue el que hizo la pregunta ahorita de los medicamentos. Por acá nos dice Carelis que concuerda con Miriam en el sentido de que también la creencia como factor protector y de riesgo, o sea, está de acuerdo con esa explicación que nos dabas, ¿no? Miriam, la pregunta, bueno, va en relación a precisamente esas culpas y remordimientos que muchas veces podemos tener y que muchas veces hace más difícil el proceso de duelo. ¿Qué podemos hacer cuando de pronto, pues bueno, la persona que falleció, estábamos de pelea o pasan cosas como que la persona nos dijo que la acompañáramos y no la acompañamos ese día, o, o esa persona nos había herido y nosotros le habíamos dejado de hablar? Cuando están esas culpas o cuando están esos remordimientos, ¿qué podemos hacer para pues, poder sanar eso y que pues el duelo pueda continuar Seguir su su proceso? proceso. Okay. Es generalmente lo que muchas veces dificulta un duelo, esos procesos, esos sentimientos de culpa. Entonces, lo primero para todo proceso es hacernos conscientes de. Si nosotros no somos conscientes o no queremos aceptar que hay una culpa o que yo debía hacer algo, yo quise hacer algo y no lo hice y ya pues no puedo, es ser consciente lo primero. Lo segundo es romper esos deberías. Ya ahorita lo hice. Yo debí llevar a mi hijo a comerse el helado. Yo debí sacar a pasear a mi mamá. Yo debí escuchar a mi hermano. Yo debí hablar con mi amigo. Yo debí estar ahí para cuando él necesitara en la casa. Entonces, soltar esos deberías y saber que pues son cosas que nadie puede anticipar. Hacer conciencia, soltar los deberías y comenzar a trabajar en lo que tenemos ahora. ¿Qué puedo aprender a vivir en el aquí y en el ahora? ¿Qué puedo yo cambiar de esa situación? Lo que pueda cambiar, lo hago. Y lo que no pueda cambiar, pues dejarlo, soltarlo, porque pues no tenemos todavía la máquina del tiempo que nos ayuda a devolver. Entonces, ser conscientes, aceptarlo, soltarlo debería. Y entender también que es un proceso que necesita tiempo, ¿ya? Darnos tiempo a nosotros mismos también. Suena muy fácil el ser consciente, pero es uno de los más complicados. El poder decir, bueno, yo tenía que llevarla al hospital y no lo hice, por ejemplo. Sí, pero ¿por qué no lo hiciste? Pues porque creí que iba a estar más en riesgo en el hospital. Ok, tienes una razón, eso era tu recurso en ese momento. No lo hiciste porque había una explicación, ¿ya? Entonces, eso es crear conciencia. Entonces,
Y también, pues cuando ya yo acepto esa parte y reconozco que hay esa necesidad, yo tengo que comenzar a trabajar con estrategias. Y cuando hay ese tipo de culpas muy marcadas, yo siempre recomiendo un acompañamiento psicológico, que todos tenemos acceso por nuestra EPS. De hecho, en muchas funerarias lo ofrecen. Entonces es muy importante que nos apoyemos de esos profesionales que están preparados para pues acompañarnos. Entonces, hay muchas técnicas, por ejemplo, una de la silla vacía, pero eso también necesita pues un acompañamiento, no es simplemente sentarse y hablar sí porque sí o escribir una carta porque sí, sí ayuda a hablar con otra persona, sí ayuda a escribir una carta, sí ayuda tener ese proceso de desahogo, pero cuando es algo muy marcado y cuando hay pues las señales de alerta que les dije anteriormente en cuanto al proceso de depresión, lo más recomendable también es acudir a un profesional. Miriam, y además de ese proceso pues, de depresión, cuando ya es demasiado marcada esa tristeza, ¿existe algún otro factor como de alarma, ¿no? Que tengamos que tener presente eh, pues, para nosotros mismos, o sea nosotros mismos, recurrir a un profesional o pues otra persona que veamos que está teniendo estos signos, pues, tratar de conducirla a que también pues inicie un acompañamiento profesional? ¿Cuáles pueden ser esos signos de alarma? Sí, bueno, los signos de alarma que ya te había dicho, pues para la depresión, para pues las personas que no estaban todavía, es cuando hay pues dificultades en cuanto al sueño, o hay pues mucho desánimo y la persona pues pasa durmiendo, cuando hay dificultades en cuanto al apetito o como mucho o dejo de comer, cuando se pierde el interés por actividades que antes me parecían pues emocionantes, cuando hay una dificultad también o un letargo en las capacidades físicas, entonces todo me pesa, no quiero caminar, no quiero ir a trabajar. Entonces esas son pues algunas señales de alerta en cuanto al proceso de depresión, llanto recurrente, personas que también se ponen muy agresivas, pero en general yo diría que hay que acudir a una ayuda de un profesional cuando afecta nuestra calidad de vida. Y eso pues lo sabemos nosotros y lo sabemos las otras personas. Si yo veo que la otra persona pues no está teniendo un buen proceso en cuanto al día a día de su vida, yo puedo pues apoyar a esa persona para que busque ayuda, o yo también pues reconocerlo y decir pues no estoy bien, no me siento bien conmigo mismo, no me siento bien con lo que estoy sintiendo, no estoy disfrutando de mi vida. Entonces ahí es cuando debemos buscar. En general, yo siempre pues veo el proceso psicológico de una manera positiva, o sea, más de prevención que de solución de alguna patología. Entonces, si nos es posible a todos buscar ayuda desde antes de que estén estos signos de alarma, sería muchísimo mejor. Es decir, todos por nuestra EPS podemos solicitar un acompañamiento psicológico. Entonces, si ya yo sé que estoy pasando por un proceso de duelo muchísimo más, no tengo que esperar a estar experimentando alguno de estos síntomas. Qué bueno, hermana, tener eso presente, ¿no? Que, bueno, también nosotros podemos convertirnos bueno, en salud mental se habla de los primeros respondientes, ¿no? Estar Así es. atentos a esas señales de alerta para que, bueno, no se desencadene una crisis, no sé, esto es algo que estar atentos nos puede ayudar a salvar otras vidas, porque, bueno, lastimosamente muchas veces estos duelos que no se llevan de manera adecuada, pues terminan en otras tragedias, ¿no? Entonces tenemos que estar también muy alertas de nosotros mismos, porque también lo dice la palabra, ¿no? El que se crea fuerte, que tenga cuidado de no caer, ¿no? Muchas veces Así es. nos queremos como queremos cargarnos a nuestra familia al hombro cuando pasa una de estas situaciones y sin darnos cuenta terminamos siendo nosotros los más afectados. Así es. Generalmente cuando yo trabajo con las familias, el acompañamiento, cuando hay un proceso de duelo, eh, a-
verifico sobre todo a esa persona, porque es que si hay una persona que está soltando su emoción, que está viviendo y que está llorando y que se siente mal y que está pasando por todas sus etapas, es una persona que tiene buen pronóstico, pero cuando yo veo, por ejemplo, generalmente son los papás o las mamás o el adulto, o el hermano mayor, el que está pendiente a que todo el mundo esté bien, a llevar la carga, por decirlo así, de la familia. A esa persona en la familia es a quien más debemos prestar atención, y es la persona que pues por su carácter y por su personalidad siempre queda desprotegida porque está protegiendo a las otras personas y no tiene esa capacidad de elaborar su propio duelo por estar pensando en cómo voy a hacer para que esta persona se sienta bien, cómo voy a hacer para que mi hijo se sienta bien, cómo voy a hacer para que mi mamá no le afecte tanto la pérdida de mi papá, por ejemplo. Entonces, también hacernos una revisión y decir, pues, no es el más fuerte el que no llora, no es el más fuerte el que no siente, el que puede estar de pie, el que no le duele nada. No, esa es la persona más débil en realidad. Entonces, cambiar como esos paradigmas que tenemos de que, como lo decía anteriormente, la tristeza es mala, la ira es mala, esas emociones son negativas, y comenzar a aceptar que somos seres humanos y que tenemos una pues amalgama de emociones y que por algo están ahí, y permitirnos sentirnos mucho más en ese momento. Entonces esa parte sí es muy importante. Totalmente, totalmente. Miriam, llegando pues un poquito al tema central, ¿no? de esta conversación. Antes de eso, pues les recordamos que pueden hacer todas las preguntas que quieran. ¿Sí? Si quieren, pueden preguntar. Para eso tenemos acá a Miriam para contestar todas sus dudas. En esta época de Navidad, pues normalmente incluso las personas que de pronto ya tienen procesos de más tiempo, pues llega como la nostalgia, ¿no? De ese ser querido, que este año no nos acompaña en la mesa, que este año no va a estar con nosotros en la cena de Navidad, que este año no vamos a abrazar en Año Nuevo. Entonces nos cae como la culpa, ¿no? De celebrar o no celebrar. Y entonces si celebramos es que estamos olvidando a ese ser querido, o no le estamos rindiendo homenaje a su memoria. Eh, ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en esta temporada de Navidad y de fin de año, que normalmente ya está llena de alegría y ahora pues de pronto nos acompaña la tristeza? ¿Cómo vivir ese duelo en esta temporada de Navidad? Sí. Lo importante es saber qué queremos hacer nosotros. No hay a ciencia cierta, como psicólogo ninguno va a decir, no, disfruta de la Navidad porque es un momento feliz y usted tiene que estar feliz. No, es como el usar la ropa. Yo no tengo por qué vestir de negro si no siento la necesidad de vestir de negro. Entonces, si usted siente la necesidad de hacer una cena bonita y celebrar con la familia, el recuerdo de esa persona, hágalo. Si usted no siente ánimo de celebrar o de poner el arbolito o de hacer algo especial, no lo haga. O sea, simplemente verifique qué es lo que siente en ese momento que tiene que hacer, y no sienta que porque hay ya un postulado social o que hay un debería social, seguirlo. Simplemente es hacer lo que en ese momento mi sentimiento, mi emoción, mi estado de ánimo me permite hacer. Si yo quiero sentarme a la mesa con mi familia, hacerlo. Si quiero vestirme con ropa nueva, hacerlo. Si no quiero, no hacerlo. O sea, permitirnos en ese momento ser lo que nosotros somos, y no lo que otros quieren que seamos. Entonces, en esa parte, aceptar por el momento en que estemos pasando nuestro duelo. Y también pues muchas personas, como tú pues muy bien lo dices, piensan que si se sienten feliz ya van a estar olvidando a esa persona. Y una de las partes que muchas personas confunden de la parte de aceptación y de aprendizaje, no es que nosotros nos vayamos a olvidar de la presencia de esa persona en nuestras vidas. Todo lo contrario, le hacemos un homenaje y los estamos honrando con sentirnos bien. ¿Ya? Entonces, nosotros
tenemos que verificar que aceptación de duelo es diferente a olvidar a esa persona. Entonces, nosotros debemos de adaptarnos a vivir sin la persona. Adaptarnos, por ejemplo, si la persona era la encargada de hacer el desayuno en la casa o de organizar la Navidad o de hacer la cena. Entonces, ¿qué otras cosas podemos hacer y crear pues nuevas formas de convivir? Pero en este caso es aceptar lo que estamos viviendo, aceptar y no imponer, ni imponernos a nosotros mismos por un deber ser, o sea, soltar sobre todo esos deberías. Exactamente. Yo creo que es bien importante. ¿Me escuchas bien? Que creo que se fue como un segundo la señal. ¿Me escuchas? No, sí, te escuchas Ah, muy bien. perfecto, perfecto. Yo creo que es bien importante, ¿no? Que hablas de lo de imponer, pues no imponernos a nosotros mismos, pero también precisamente es bien importante que al interior, pues, de pronto de las familias puedan conversar, ¿no? Sobre qué hacer y qué no hacer. Sí, o sea, sobre qué quieren todos, de alguna forma, ¿no? Como que, bueno, si vamos a hacer la cena de Navidad, listo, ¿cómo la hacemos? Hacemos un momento de oración antes, hacemos un momento de oración después, o si nos vamos a vestir, de pronto íbamos a mandar a hacer unos suéteres, pero bueno, no mandemos a hacer los suéteres, y si no nos vamos a sentir cómodos, ¿no? De pronto con algo como que es como signo tanto como de alegría y de unidad, entonces de pronto mejor pues nos vestimos, no sé, de blanco. Yo creo que es cuestión como también de llegar a esos acuerdos, ¿no? Y entender que no necesariamente hay que dejar de hacer las cosas, sino que se pueden hacer de una forma diferente a como se venían haciendo. Fíjate que pues estos momentos para muchas personas pueden ser difíciles, pero también hay que ver como la parte positiva de esta situación, y es que Navidad, fin de año son épocas de familia. Entonces, ese factor protector de tejido social, de estar acompañados, de no estar solos, también pues lo vamos a encontrar presente aquí en estas épocas. Entonces, como que fortalecer esa parte. Lo que tú dices de conversar, de comunicarnos con las otras personas, pues es muy importante, pero pues también para hacer ese proceso de comunicación con las otras personas, yo primero debo conversar conmigo mismo y de saber qué quiero, qué puedo y pues en estos momentos qué puedo aportar y qué no puedo aportar. Y ya teniendo esa claridad, pues ya puedo conversar, ya sea en familia o buscar nuevas alternativas ante esta situación. Así es. Miren, una pregunta, bueno, de la que conversábamos, ¿no? Precisamente antes de empezar esta conversación y vamos un poquito ya casi llegando a la parte final. Así que nuevamente, si alguno tiene preguntas, puede hacerlo ahora, como dice el cura cuando va a casar gente, que hablen ahora o callen para siempre. Eh, ¿Qué hacer con los niños en esta época? Y bueno, no solo en esta época, no, sino en general, ¿cómo podemos acompañar a los niños en sus procesos de duelo, desde el momento mismo en que pues, fallece una persona, que muchas veces se piensa si se le dice, si no se le dice, si se le lleva al cementerio, si no se le lleva al cementerio, si se espera que pase un tiempo, si no se espera? ¿Cómo acompañar a los niños para que ellos también pues, puedan vivir su proceso de duelo? Bueno, esta parte sí es muy importante y también algo que pues se me había pasado en cuanto a las etapas con respecto a los niños, que entran pues dos factores también ahí a trabajar, que es que en muchas ocasiones existe una regresión, es decir, que comportamientos que ya habían sido adquiridos o controlados o manejados, gestionados por el niño, vuelven a aparecer. Entonces es muy probable que el niño que ya no se orinaba en la cama, pues ahorita lo haga, que el niño que ya comía bien, ahorita no quiera comer, o que el niño que pues controlaba bien ya su proceso de sueño, ya pues ahora pide acompañamiento para ir a dormir otra vez. O sea, hay un proceso de regresión en esas capacidades
que el niño pues ya había adquirido y es algo pues natural, o sea, hace parte de ese proceso de elaboración de duelo. Y la otra es también que pueden haber una aparición de pataletas o berrinches porque pues el niño como tal no tiene bien instaurado todavía ese proceso de lenguaje al igual que un adulto, entonces, y también de regulación emocional. Entonces, el niño no puede sentar y mamá, siéntate y decir, mira, yo me siento triste por esta situación, me siento enojado por esta situación, al igual que pues un adulto no lo puede identificar y reconocer de la misma forma. Entonces, por eso es que en muchas ocasiones hay una elaboración o presencia de berrinches o pataletas. Entonces, con respecto a esto, saber que es natural, saber que no es porque el niño quiera comportarse mal o porque el niño se quiera ahora orinar de repente en la cama o porque el niño ya sea un conchudo, sino pues acompañar nuevamente en estos procesos como adultos entender que es su forma de decir algo me está doliendo, algo me está pasando. Entonces esa es la primera parte, es reconocer e identificar que el niño también le duele y el niño también a su nivel sabe que hay una pérdida y hay una ausencia y hay algo diferente. Entonces, entender que si este tipo de comportamientos se presentan, no es porque el niño quiere o le dé la gana o porque quiera llamar la atención, sino porque hay una necesidad de acompañamiento. Entonces, naturalizarlo, no ridiculizar, no negar lo que el niño está sintiendo y pues también permitirle elaborar su duelo. Explicar la muerte. Explicar la muerte es algo que nosotros como adultos, la muerte es un tabú porque nos da miedo en muchas ocasiones. O sea, nadie se sienta a hablar sobre, mira, ¿tú qué piensas sobre la muerte? Ah, no, a mí me parece interesante. Ah, ¿quién se te ha muerto a ti? O sea, yo creo que es muy poco probable tener unas conversaciones sobre eso hasta que nos pasa. Entonces, mi invitación también es nosotros saber que los niños están expuestos a eso y que los niños tienen una idea de muerte diferente. Por ejemplo, en las caricaturas alguien se muere y al siguiente episodio vuelve a estar esa persona. Entonces, identificar cuál es el concepto del niño que tiene como muerte y explicarlo de acuerdo a su ciclo vital. De los niños menores de 10 años no entienden metáforas, entonces el decirle ya está descansando, podemos, el niño puede entender que si ya yo me siento triste o me siento mal, me siento sola, prefiero morirme porque quiero descansar, o si mi mamá me molesta mucho, prefiero morirme porque quiero descansar. Si le decimos, ah, mira, es que se murió porque estaba muy viejito, entonces el niño puede entender de que ya todas las personas que se van envejeciendo se van a morir, o que un joven no va a entender cuando un joven u otro niño fallecen, porque lo hemos asociado con vejez o decirle también es que ya se fue para el cielo con Diosito, Diosito lo mandó a buscar porque pues el niño no va a comprender eso como de la manera en que lo entiende un adulto, sino de manera literal. Entonces, si el niño no es mayor de 10 años, no usar metáforas, explicarle las cosas tal cual como son, y que la persona pues ya no nos va a estar acompañando, que pues es normal sentir tristeza y yo generalmente con los niños uso mucho las imágenes, los cuentos, ya sean pues con apoyos o sin apoyos, pero pues es muy importante tener claridad con los niños. Y si los niños nos hacen preguntas y nosotros no sabemos la respuesta, es muchísimo mejor decir, mira, ¿sabes qué? No sé, vamos a buscarlo y nos sentamos a hablar tal día y buscar la respuesta y darla en ese momento cuando ya sepamos. Pero si nos ponemos a inventar, pues podemos hacer pues más daño que beneficio. Bien, bien interesante, Miriam. De verdad, ese tratamiento con los niños, ¿no? Que ese es un tema como tan delicado. Bueno, yo de mi parte no, pues en mi casa no había niños pequeños,
pero sí, no imagino que debe ser bien, bien difícil para un papá intentar explicarle a su hijo eh, pues todo por lo que están viviendo y por lo que están pasando, ¿no? Y tener que estar pendiente de su hijo cuando también pues están viviendo su propio duelo, ¿no? O sea, como, es como que todo se hace un poco más complejo. Así es. Mire, una pregunta de eso mismo y creo que ya es la última. Cuando de pronto los niños pequeños entonces te comienzan a decir cosas como que, poner el ejemplo, digamos pues, que falleció el abuelito, entonces de repente están y comienzan a decir, no es que mi abuelito me dijo, es que mi abuelito habló conmigo, es que yo lo veo, yo lo siento, es vino. eh, ¿Cómo reaccionar y cómo actuar ante ese tipo de escenarios? Lo primero es normalizar y naturalizar. Recordemos que los niños también pues tienen una dosis de fantasía que nosotros vamos perdiendo con el tiempo. Entonces deberíamos tenerla, nos haría la vida un poquito más fácil. Pero naturalizar la emoción y esto cómo te hace sentir a ti y qué piensas de eso. O sea, comenzar no a centrarnos tanto en que si hubo una aparición o no hubo una aparición, sino en la emoción del niño. Y para qué, el para qué, cuál es la función de eso que está experimentando el niño. Si es que el niño pues siente tristeza y el abuelito era el que lo acompañaba a jugar siempre, entonces hay una necesidad, o sea, esa es la función. Si es que el abuelito le había prometido ir al parque y el niño pues se le apareció el abuelito y le dijo que lo iba a llevar al parque, entonces ya nosotros sabemos cuál es la función. Si de pronto está viendo a su mamá triste y el abuelito vino y dijo, o la persona X que haya fallecido, que quería ver a su mamá feliz, entonces ya sabemos cuál es la función. O sea, no centrarnos tanto en la situación como tal, en lo que está verbalizando el niño, sino cuál es la función, qué es lo que a mí me hace pensar eso y normalizar y naturalizar. No escandalizar porque recordemos que los niños no elaboran o no tienen la misma concepción de muerte. Para un niño cuando alguien fallece puede volver a estar, ya como pasa en sus muñequitos. Entonces, no tener esa claridad, pues obviamente nosotros como adultos tenemos que conducirlo hacia algo más funcional. Entonces, saber qué nos está comentando, qué nos está queriendo decir esa conducta de verbalizar ese suceso. Mirar la funcionalidad de la emoción, más o Así menos. es. No torcí la idea. No, no. Muy bien. Bueno, Miriam, bueno, yo creo que ya hemos llegado al final. Antes de despedirnos por aquí, bueno, nos saludaba también Sergio Martínez Tafur. Saludos, Sergio, y muchas bendiciones. Por acá, Luis Carlos nos decía que a pesar de ser tan jóvenes, me parecen muy profesionales. Muchas gracias, Luis Carlos. Qué bueno que Gracias. te haya gustado esta entrevista, esta conversación. Ad Espinosa dice excelente intervención. Muchas gracias, Ad. Bueno, para todos esperamos que esta conversación pues haya sido de mucho beneficio para su vida. Pues aquí va a quedar guardada en Facebook para el que la quiera ver nuevamente. Puede, pues de pronto si alguno entró ya tarde, pues puede verla completa, va a quedar guardada. También la voy a subir a mi canal de YouTube y también pues voy a compartir el link. Si de pronto alguno no la quiere ver en Facebook, sino en YouTube, también la va a poder ver. Y muchas gracias pues por estar aquí presentes. Estuvimos conectados siempre más de 30 personas, más o menos, o sea, un buen número de personas pues interesadas que sabemos que de pronto pues muchos estaban con su familia o con alguien más, ¿no? Y ojalá que puedan seguirlo compartiendo para que pues estas reflexiones y este conocimiento pueda llegar a muchas más personas. En mi caso, pues yo aprendí mucho y para mí aprender sana, yo vengo de las ciencias sociales y para mí el conocimiento me ayuda a entenderme y a comprender por qué actúo y por qué vivo también de ciertas formas, ¿no? Y para mí ya eso es sanador y me imagino que para muchos.
Entonces, bueno, Miriam, Así es. muchas gracias de verdad por sacar de tu tiempo, de tu familia, de tu hogar, de tu trabajo. Muchas gracias por estar aquí cuando Jerónimo puede nacer en cualquier momento. Muchas bendiciones a todos. Los invito también a que oren por Jerónimo, que el bebé que está esperando Miriam. Para los que no sabían, Miriam también es mi hijada de confirmación y además de eso es mi cuñada, Y además de eso, la esposa de mi hermano y además de eso es una gran amiga de muchos años que nos conocimos pues en el grupo de jóvenes. Entonces, a todos, nuevamente por acá hay un montón de felicitos. Te vamos a mirar todos los felicitos. Víctor Herrera, los felicito. Tenía el interrogante de no haberse podido despedir de su mamá cuando falleció, que fue un punto que tocamos. Qué bueno, Víctor, que te haya podido ayudar un poco en esa duda. Dice Jesús, compadre, otro excelente, compadre. compadre Jesús, excelentes jóvenes con propósito. Mari Bravo, me encantó, muchas gracias. Candelaria, excelente, te felicito, Millo, uno de mis orgullos, comadre. Rubdalis Rodríguez, gracias, saludos a Miren de parte de Rub, desde Perú. Estamos aquí Venezuela presente desde Perú. trascendiendo fronteras. Y bueno, no sé, Miriam, ¿algo que decir antes de despedirnos? Sí, la invitación pues es a conocernos, a darnos cuenta de que la vida es frágil, a disfrutar cada momento, porque muchas veces la culpa que podemos sentir, como ya lo habíamos hablado, es producto de cosas que dejamos de hacer. Entonces, la invitación más que pensar en la muerte es pensar en la vida, es pensar en cómo estamos viviendo, cómo nos estamos relacionando con nosotros mismos y con los otros, y vivir de tal forma en que no tengamos reproches ni las otras personas puedan tener reproches en nuestra partida o la partida de un ser querido. Entonces, la invitación es a vivir, a disfrutar. Así es. Por acá Luis Carlos nos decía que sería muy bueno que habláramos de esto a diario, de pronto no a diario, pero bueno, si podemos hablar de otros espacios, también si hay algún tema por el que les gustaría que conversáramos, sea con Miriam, sea con otro invitado, también pueden dejarlo ahí en los comentarios. Mira, me gustaría que hablaran de este tema que tiene que ver con la psicología, estoy pasando por esto, hablen de esto. Lo tendremos en cuenta para otra conversación en medio de la pandemia, que esperemos que ya después, ya pronto solamente quede el nombre, ¿no? Que ya la pandemia haya pasado, pero de pronto dejo el mismo nombre, ahí estoy considerándolo. Muchas gracias nuevamente, Miriam, por acompañarnos. Muchas gracias a todos. Y bueno, nos despedimos por esta noche. Nos vemos en una próxima oportunidad. Nos vamos en 5, nos vamos en 4, nos vamos en 3. Gracias. Colaboren, manden una donación para ver si pago el plan premium y puedo poner este conteo regresivo en directo. Pero Y refrigerio. mientras tanto seguimos contando. Nos vamos en 2. El refrigerio, y ahorita te mando la foto del refrigerio. Nos vamos en 1 y chao, chao, chao. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz Navidad.